Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 15, donde dice: Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Comienza diciendo este versículo: y Él os mostrará un gran aposento alto. Después de recibir el mensaje, el dueño de la casa le mostraría una sala grande, ubicada en la parte alta de la casa, que tendría capacidad suficiente para todos. Sigue diciendo este versículo: ya dispuesto. Note cómo aquella sala estaba ya acondicionada con lo necesario para la cena, y el verbo significa extender, y en ese sentido podría haber sido acondicionada con alfombras, o más bien haber sido puesta en ella, extendido en el suelo, los reclinatorios propios para participar entonces de una comida, ya que algunos piensan que podría estar alfombrada y también con cojines, donde pudieran reclinarse para comer y estar tranquilos. Y hasta es posible, pero no es necesario pensar que se tratase de un lugar lujosamente preparado, sino de un sitio debidamente acondicionado para que Jesús celebrase la Pascua con sus discípulos, ya que posiblemente el dueño de la casa había puesto los lugares para sentarse, los recipientes con agua, para el lavamiento de las manos, las luces, etc. Sigue diciendo este versículo: preparad para nosotros allí. Los dos discípulos debían completar los preparativos para la celebración de la cena. Sin duda, había muchos otros detalles que hacer para disponer todo convenientemente para la cena. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Comienza este versículo diciendo que fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Los discípulos obedecieron las instrucciones de Jesús y encontraron todo como el Señor le había dicho, ya que el lugar a donde se dirigieron, el encuentro con los hombres que llevaban un cántaro de agua, la casa a donde les condujo, también la conversación con el dueño, el lugar acondicionado, todo se había producido tal y como el Señor les había indicado. Allí estaba todo lo necesario: la mesa, los divanes, las luces, el agua y el lebrillo para depositarla, que luego usaría el Señor para el lavamiento de los pies de los discípulos, como señala Juan capítulo 13 y versículo 5, donde dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y sobre este punto el profesor Páramo comenta y dice que los preparativos que los dos apóstoles comisionados hubieron de hacer eran, ante todo, comprar el cordero, llevarlo al templo para ofrecérselo a Dios y derramar su sangre al pie del altar de los holocaustos, asarlo, preparar las hierbas amargas y el aroset, especie de salsa espesa compuesta de higos, avellanas, almendra y frutas parecidas, machacadas en un mortero y mezcladas con el vinagre y aromas diversos, que recordase aún por su color el barro y los ladrillos que hubieron de fabricar en su destierro de Egipto, los panes, hacimos, el vino y el agua para la purificación que
precedían a la cena. Por tanto, el aposento donde se celebró la cena era, como notan los evangelistas, amplio y estaba ya preparado. También era costumbre de los habitantes de Jerusalén poner gratuitamente a disposición de los peregrinos las habitaciones de sus casas con todo el ajuar necesario para la cena pascual. El pavimento de esta sala se cubría con esteras o alfombras y las paredes se adornaban también con tapices. En su centro se colocaba una mesa baja y en tres de sus lados unos lechos o divanes casi al ras del suelo, capaces generalmente para que en cada uno pudieran recostarse 3 personas, y de ahí el nombre de triclinio. Y note cómo el otro lado de la mesa se dejaba libre para el servicio. No se usaba entre los judíos en tiempo de Cristo cucharas, tenedores ni cuchillos. Recostados en los divanes sobre los brazos izquierdos, a la manera de los griegos y también de los romanos, tomaban los alimentos con la mano derecha. Y de ahí la necesidad de que las salas donde se celebraban los banquetes hubiera siempre tinajas o cántaros de agua para lavarse repetidas veces las manos y toallas para secárselas. Y hasta aquí el comentario del Dr. Páramo. Continúa diciendo este versículo: y prepararon la Pascua. Con la brevedad propia, en Marcos, dice que los 2 discípulos enviados por Jesús prepararon la Pascua. Encontrando el lugar que ya estaba dispuesto, solo tuvieron que completar los preparativos, como era el sacrificio del cordero, la celebración de las salsas que lo acompañaban, la adquisición de los vegetales que se comían con el cordero y el vino para las copas que se servían durante la cena. La conclusión de Marcos, aunque lacónica, es suficiente cuando dice: y prepararon la Pascua, ya que al final del día estaba todo dispuesto y lo estaba para celebrar la cena. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Aquí Marcos usa la construcción con genitivo absoluto para referirse a la comparecencia en el lugar preparado de Jesús y los 12, ya que la puesta del sol había llegado, lo que marcaba el término del día 14 de Nisán y comenzaba a correr el día 15 de Nisán. Esa era la noche en la que se comía el cordero pascual, de modo que era el momento oportuno para sentarse juntos a la mesa. Entre los presentes al comienzo de esta reunión estaba también Judas, que le iba a entregar, y posiblemente no conocía la situación del aposento alto, y fue conducido a él con el grupo de discípulos por Jesús mismo. Y note que tal vez esto retrasó la puesta en marcha del grupo que vendría a prender al Señor, ya que Judas no tenía conocimiento del lugar donde iba a celebrarse la cena pascual. Jesús sentía un profundo deseo de comer aquella cena con los discípulos, como indica el Evangelio de Lucas capítulo 22 y los versículos 14 al 16, donde dice: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Comienza este versículo diciendo: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Es notable aquí apreciar cómo la celebración de la cena pascual fue variando en el tiempo, ya que originalmente se comía con los comensales en pie,
como preparados para el camino, y la comida debía de hacerse apresuradamente. Éxodo, capítulo 2 y versículo 11 dice: «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová». Es por eso que aquella era la forma apropiada para la salida de Egipto, pero las condiciones habían cambiado y ya no era preciso hacerlo de aquel modo. Como era habitual, los comensales se reclinaban para comer lo que se colocaba en una mesa baja, y esa era la posición que Marcos aquí hace notar, que significa que había empezado a comer. No puede situarse el momento al que se refiere comiendo ellos, que sería usado por Jesús para hacer el anuncio de que iba a ser traicionado, ya que fue en un momento de la cena, tal vez en el que comían el cordero, cuando Jesús toma la palabra para hablar a los que estaban sentados con él a la mesa. Sigue diciendo este versículo: «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Vemos aquí cómo el ambiente de tensión tuvo que haber rodeado el momento que siguió al anuncio, ya que los efectos que tuvo que tener la declaración del Señor debieron ser impactantes en todos los que estaban con él, salvo en uno, el que iba a traicionarle. Y según Marcos, estas palabras se produjeron durante la cena. Según Juan, tuvieron lugar inmediatamente después del lavamiento de los pies, como señala Juan capítulo 13, versículos 10 y 11 y el versículo 21, donde dice: «Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: «No estáis limpios todos». Y el versículo 21 del capítulo 13 de Juan dice: «Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Note que este anuncio debió de ser demoledor, ya que uno de los que había compartido los años de ministerio, que habían recibido las bendiciones que suponía el poder de Jesús y su gracia, iba por otro lado a traicionar al Maestro, y en cierta medida también a todos ellos. Es por eso que ninguno de los 11 podía entender semejante situación, que aquello que el Maestro le había anunciado de su entrega a las autoridades, su sentencia a muerte y su ejecución, se originase en un acto de traición de uno de ellos. Y es posible que un temor intenso corriese la persona de Judas, pero su conciencia, cauterizada por el pecado, sujeto por otro lado a la acción de Satanás, le detuvo en la confesión necesaria como expresión de arrepentimiento que traería de parte de Jesús el perdón. Y sobre esto del impacto emocional del anuncio, Hendriksen comenta y dice: «Uno de vosotros cayó como un rayo del cielo, fue como un golpe demoledor. ¿Qué quiso decir realmente el Maestro que uno de sus propios discípulos le entregaría a las autoridades para que hicieran como quisiesen con él? Es casi imposible creerlo, pero no obstante aquel que nunca dijo una falsedad y cuyo nombre es la verdad, como dice Juan capítulo 14 versículo 6. Es quien decía esto, de modo que tiene que ser verdad. Y note cómo también además no está el Maestro aquí introduciendo su sorprendente declaración. Y hasta aquí el comentario de Hendriksen. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: «Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a otro:
¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Comienza diciendo este versículo que ellos comenzaron a entristecerse. Note cómo Marcos destaca la profunda tristeza que llenó el alma de los discípulos, ya que el anuncio de Jesús lo llenó de tristeza, confusión e inquietud, ya que ninguno de ellos tenía conciencia de un propósito semejante. Con todo, se están dando cuenta de que son hombres y como tales, limitados y propensos a hacer lo que no corresponde, ya que creían firmemente en las palabras del Señor y desconfiaban de su firmeza personal. Sigue diciendo este versículo, y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Note aquí cómo uno a uno formulaban una pregunta que Marcos traslada con la frase dubitativa, literalmente, ¿acaso yo? Y aquí la partícula que usaba en el griego es como una interrogación que busca una respuesta negativa, es decir, todos ellos esperaban que a la pregunta que el Señor respondiese con un enfático no, como si dijese a cada uno, no eres tú. Esa pregunta adquiere aquí también el sentido de firmeza, como si dijese, seguro que no seré yo. Armonizando los paralelos, se puede descubrir tres tipos de preguntas al anuncio de Cristo. Una de ellas manifestaba inquietud y equivaldría a algo así como, ¿no soy yo, verdad? Otra revela una tremenda hipocresía y es la que correspondía, por otro lado, a Judas. También otra sería, ¿verdad, maestro, que yo no soy? Y la tercera revela confianza. ¿Quién es, Señor? Juan capítulo 13, versículo 25. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice, Él respondió, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Comienza diciendo este versículo que Él respondió, les dijo, es uno de los 12. Note cómo aquí Marcos abrevia también la respuesta de Jesús, limitándola a la pregunta que le habían formulado. Y lo primero destacable es la respuesta y la identificación del traidor como uno de los 12. Pero note que no mencionó el nombre, pero sin embargo insistió en lo terrible de su acción. Continúa diciendo este versículo, el que moja conmigo en el plato. Nótese cómo esto eleva aún más lo tremendo de la traición, puesto que era uno de los 12 que usaba el mismo plato, o tal vez mejor, la misma fuente de la que se servía el Señor. También es necesario entender que en el contexto de una cena como aquella, cuando había que servirse de salsa para acompañar la comida, solía fraccionarse en porciones que se colocaban en algunos platos, de modo que más de un comensal compartía el mismo plato con otro. En cierta medida, el número quedaba reducido a pocos, pero aún así el Señor nos reveló quién era el traidor, ya que era una nueva manifestación de la omnisciencia divina. Y Jesús conocía todo aquello. Cuanto iba a ocurrir estaba bajo su control y también bajo su conocimiento. Indudablemente, fue una provisión más de la gracia, puesto que cada discípulo debía de examinarse, por otro lado, a sí mismo, en relación con su fidelidad al Señor. Y también otra oportunidad de la gracia para el traidor, Judas. Tuvo tiempo para reflexionar y confesar su pecado a Cristo, pero, sin embargo, él no lo hizo. Entender. El desenlace de esto exige acudir al paralelo del Evangelio según San Juan, ya que en la mesa sentado junto al Señor a su derecha reclinado, como todos, sobre la izquierda estaba el apóstol Juan, y de ahí la idílica frase
que tenía la cabeza reclinada sobre el pecho de Jesús. No es que estuviese acostado sobre el Maestro, sino que la cabeza suya estaba a la altura del pecho de Jesús, por ser quien le seguía en la posición que ocupaba en la mesa. Y al lado de Juan estaba Pedro, que le hizo señas para que preguntase a Cristo de quién hablaba. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, y los versículos 24 y 25. A este pues hizo señal Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? La respuesta de que Jesús dio a Juan debió de haberla hecho en voz baja, atendiendo solo al ruego del discípulo correlativo a él en la mesa. Y en este caso el Señor dijo que era aquel, es decir, a quien yo diere el pan mojado. Y fue entonces cuando Jesús tomó el pan mojado en la salsa y lo dio a Judas Iscariote. Solo Juan sabía quién era el traidor, y es sorprendentemente impresionante que el hombre que compartía comida y mesa con Jesús fuese el que le había de entregar. En todo se aprecia también el eco de las palabras de la Escritura en la historia antigua con matices proféticos. Por ejemplo, en el Salmo 41, versículo 9, dice: Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Señor se aplicó las palabras del Salmo en aquella ocasión. Y Juan capítulo 3 y versículo 18 dice: No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Con esa acción el Señor estaba ofreciendo a Judas una muestra de afecto especial, en la cual el Maestro escogía un bocado del plato común y lo daba al invitado al que deseaba honrar delante de todos. Note cómo esta manifestación de Cristo, lejos de conmover por otro lado el corazón de Judas, lo precipitó aún más en la infamia de entregarlo que ya había determinado antes. Es por eso que el traidor había sido identificado delante de Juan. Posiblemente no lo conocía el resto de los discípulos. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Todo lo que estaba a punto de suceder a Jesús había sido predestinado por Dios y anunciado en las Escrituras. Note, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 23 dice: A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. También detalles del sufrimiento y la crucifixión fueron predichos en pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo todo el Salmo 22, Isaías capítulo 53, Zacarías todo el capítulo 12. Y es que por eso Pablo pudo decir a los corintios: Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. El plan había sido determinado en la eternidad pasada. Si miramos, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 8 dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Y también vemos que fue registrado en el Antiguo Testamento, ya que Jesús no fue a la cruz como una víctima indefensa, sino como el obediente hijo que estaba cumpliendo la palabra y la voluntad del Padre, como así señala Mateo capítulo 26, versículo 54, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y también es importante señalar que aunque Dios utilizó a Judas para lograr sus propósitos, Judas seguía siendo personalmente culpable por sus acciones perversas, según siguió explicando, cuando dice: «Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». En su providencia soberana, Dios pasa por encima de las decisiones pecaminosas de las personas, como por ejemplo la de Judas, para los propios fines y la gloria divina. Note, Génesis capítulo 50 y versículo 20 dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Y Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: «Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Pero en realidad no lo examera de su maldad a Judas. Note cómo la palabra ay es más que una advertencia, es un pronunciamiento divino de juicio y condenación. A través de su rechazo voluntario de Cristo, prefiriendo traicionarlo a creer en él, Judas condenó su alma al infierno eterno. Juan capítulo 17 versículo 12 dice: «Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me dites. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese». Jesús continuó con una aleccionadora declaración cuando dice: «Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido», ya que al igual que todos los que rechazan a Cristo, Judas sería condenado para siempre. Después de haber tenido el privilegio definitivo de ser uno de los discípulos de Jesús, Judas sería castigado de acuerdo con las medidas más extremas. Lucas capítulo 12 y los versículos 47 y 48 dice: «Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La retribución eterna que le espera y que espera a todos los incrédulos es tan grave que sería infinitamente mejor nunca haber existido». El autor a la carta a los Hebreos describe las terribles consecuencias que esperan a todos los que exhiben tal obstinada incredulidad, cuando dice en Hebreos capítulo 10 y los versículos 29 al 31: «¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, como he leído en Marcos capítulo 14 versículo 16, dice que fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Es maravilloso ver cómo el Señor escogiendo y mandando de esa manera.
Él está actuando como soberano, como Señor de los hombres y de las propiedades. Es también maravilloso, por otro lado, ver a corazones prestos, que se ponen a sí mismo y sus posiciones a disposición del Señor. Y también es bueno para nosotros cuando Él tiene un acceso instantáneo y bien dispuesto a cada estancia de nuestras vidas. Disponer, por otro lado, nuestros corazones en todo momento. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, ahora tú puedes también disponer tu corazón. Y lo puedes hacer para recibir a Jesucristo como tu Salvador. Por ello, te animo a que tú ores conmigo y repitas esta oración de fe allá donde te encuentres y digas: Señor Jesús, dispongo mi corazón en este momento para recibirte a ti como Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo en esta hora en mi corazón. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.